Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, las lecturas que se leen en la vida de los santos se seleccionan según las virtudes principales de los santos. Por eso se escoja tal o tal lectura según la vida del santo. Por ejemplo, San Antonio Abad en Egipto escucha en la iglesia el evangelio del joven rico que pregunta a Cristo: Señor, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Cristo le contesta: si quieres ser perfecto, vaya a vender lo que tienes de los pobres y sígame. Toma tu cruz y sígame. Y San Antonio, que había ya perdido a sus padres, va a vender la herencia, deja una parte para su hermana, vende otra parte suya de la herencia y va al desierto, se hace monje, se hace religioso, y sigue a Cristo y hace literalmente lo que dijo Cristo. Hoy acabamos de escuchar la lectura de San Lucas 10, capítulo 10, y bien dice: en aquel tiempo designó el Señor a 72 discípulos y los envió de dos en dos a todo lugar y ciudad a predicar donde él tenía que ir. Entonces, antes de ir a predicar en una ciudad, nuestro Señor mandaba a sus discípulos a hablar del Mesías, a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque un corazón preparado, arrepentido, convertido, recibe más fácilmente a Dios que un corazón hinchado de orgullo, de pecados y vicios. Por eso, por ejemplo, el último profeta del Antiguo Testamento fue San Juan Bautista, que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Y bien, fue mandado por Dios para predicar un bautismo de penitencia, de arrepentimiento. Él mismo dice en el capítulo 3, 11 de San Mateo: yo os bautizo con el bautismo de penitencia, de arrepentimiento. Hay alguien mayor que yo, él os bautizará con bautismo de fuego y Espíritu Santo. Entonces, una vez la gente escuchó la palabra de Dios, se convierte, se arrepiente, y bien cuando Cristo llega, y bien lo acepta, se hace bautizar, cree en su mensaje. Entonces aquí lo mismo, nuestro Señor mandaba a los 72 discípulos para predicar el reino de Dios, anunciar el evangelio, que ya el Mesías estaba entre ellos. Ahora Cristo vino, dio su vida en la cruz por nosotros, resucitó, 40 días después subió al cielo. ¿Y nosotros qué? Ya no está en la tierra. Sin embargo, sigue mandando a sus discípulos, a sus misioneros, a sus sacerdotes, predicar, preparar los corazones. No se puede bautizar a una persona adulta sin formarla, sin catequizarla, sin prepararla. ¿Por qué? Y porque va rápidamente a llegar a vicios y pecados y perder la gracia que recibe. Pero si está preparada y cuando se bautiza, comulga, recibe los sacramentos, queda fiel a Cristo. Entonces nosotros tenemos que, no solamente los sacerdotes, también los fieles, claro, según su gracia de su confirmación, dar el ejemplo, tratar de catequizar, ayudar a la gente, llevar a la iglesia, terminar su formación, y la persona catequizada, formada, recibe el mensaje divino, sabe si está bautizada y hace tiempo no se confiesa, no comulga, no está casada por la iglesia. Y bien, el cristiano, el que llamamos catequista, y todo católico bautizado, confirmado, debería ser catequista para los demás, enseñarles oralmente algo, elementos de la fe cristiana. Y bien, la persona preparada, sea por el catequista oficial, sea por cualquier cristiano que sabe su religión, trae al templo a esta persona, y bien va a confesarse, por ejemplo, la persona bautizada que hace tiempo no se confiesa, y bien al darle la absolución, recibe la gracia de Dios en su corazón, y la gracia de Dios es algo divino. Y mediante la gracia recibimos la caridad y el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Recibe Cristo en su corazón
por la fe, la esperanza y sobre todo la caridad. Y después va a comulgar, y al comulgar recibe a quién: cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo. Y la divinidad es común al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Entonces el cristiano preparó ese corazón y finalmente llega a la confesión, llega a la comunión, y ahí realmente recibe Dios en su corazón, con derecho a la vida eterna, con tal que no pierda la gracia por el pecado mortal. Y si el cristiano después peca gravemente, mortalmente, pierde la gracia, pierde la caridad, es como una luz se va de la lámpara, estamos en las tinieblas, otra vez hace un retiro, hace una lectura, reflexiona, se arrepiente, va a confesarse, y bien, va a recibir otra vez la gracia, la caridad y el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, y ser hijo de Dios. Entonces tratemos, queridos hermanos, de ser estos obreros evangélicos donde quiera que estemos, preparando los corazones a acercarse a Dios y a santificarse. Si son católicos, confesarse, comulgar, casarse por la iglesia, vivir cristianamente. Y si no son católicos, para convertirlos, para bautizarlos, para ayudarlos. ¿Por qué? Porque esta palabra, vayan, prediquen, enseñen, bauticen todas las naciones, bien, es válida hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, los católicos tenemos que ayudar al prójimo a salvarse. Los bautizados a convertirse, a mejorarse, santificarse, recibir a Cristo en su corazón por la fe, esperanza y la caridad. Y los no bautizados, bautizarlos para que reciban la misma gracia y misma herencia divina. Y hoy, por desgracia, más bien son los pueblos católicos que son tierra de misión para todos los paganos de la tierra. ¿Cuántos católicos hoy se hacen budistas, musulmanes, protestantes, cualquier secta, o indiferentes o ateos? Y es una catástrofe. ¿Qué pasa? ¿Para qué fuimos confirmados? ¿Para qué fue la confirmación? Ser testigos de Cristo, ser valientes soldados de Cristo, ser defensores de la fe católica donde quiera que estemos. Entonces, hoy es un deber para cada católico confirmado de ser un testigo del Evangelio de Cristo, para vivir él cristianamente y para ayudar a jalar a los demás a la fe. Por eso un cristiano bautizado, confirmado, digo confirmado porque el confirmado es el soldado, mientras que el soldado militante, mientras que el niño bautizado chiquito todavía es un niño no va a la guerra, pero un hombre de 18, 20 años sí va a la guerra, defender la patria, defender esa familia, defender su pueblo. Entonces todo bautizado hoy católico primero debe conocer su fe, estudiar su fe, aunque tenga 80 años, 90 años, ¿sí? Todo católico tiene la obligación de conocer su fe. Y el que no conoce su fe por ignorante, por descuidado, por flojo, por perezoso, carga con los pecados que hace siendo ignorante, por su ignorancia. Hay dos tipos de ignorancia: la ignorancia culpable y la ignorancia no culpable. La ignorancia culpable porque es vencible. Todo católico hoy en pueblos católicos puede tener acceso a la doctrina sana y católica, con el catecismo, con los libros de los santos, con las explicaciones del Evangelio hechos por los padres de la Iglesia y los santos. Todo católico debería tener al menos 2 catecismos en su casa: catecismo básico para los niños y catecismo mayor para los adultos. Si no lo conoce, si no lo tiene, si no lo lee y hace pecados, bien carga con esos pecados. Y el sacerdote también, que no dice esas cosas al pueblo, él también carga por pecados, porque él tiene que iluminar la mente de los fieles con la sana doctrina. Entonces, todo católico debe ser un defensor de la fe, un testigo de la fe. Conocer su fe primero y después defenderla, defenderse a sí mismo y defenderla frente a los que la atacan, la falsifican. Defenderse a sí mismo. Por ejemplo, usted sale del trabajo, sale de la oficina, sale de la universidad, sale de la fábrica, no importa dónde sales. Te invitan, en lugar de ir a tu casa, ya son 4 o 5 de la tarde, en lugar de ir a tu casa, descansar, comer, rezar, ver la familia, no vamos a, no sé, un bar, un lugar donde tomar, una cosa. No. El cristiano solamente conoce 3 caminos: el camino de su familia, en sentido amplio, el camino de su iglesia y el camino de su trabajo, de su lugar de estudio, nada más.
Un cristiano bautizado nunca pone los pies en un lugar que no conviene a un hombre sensato. ¿Qué hace un joven bautizado, y mucho menos un padre de familia, en una discoteca? ¿Qué tiene que hacer ahí? Nada. ¿Qué tiene que hacer en un bar? Nada. ¿Dónde hay, no sé, todos los vicios y pecados que usted sabe? Pero si usted no va, estos pobrecitos ignorantes, vacíos y superficiales, van a burlarte de ti. No se atreve. Se deja dominar por su esposa. Van a culpabilizarte. No les haga caso, son unos tontos, unos ciegos. No quiero decir más palabras. Es grave. Un cristiano no tiene miedo de mostrarse cristiano. Fue ungido en su frente para dar testimonio. Yo soy cristiano, soy católico, soy hijo de Dios. No tengo nada que hacer en lugar de demonios, de gente perdida, drogaditos, borrachitos, mujeriegos perdidos. Nunca tener miedo a esta gente. Jamás. Si usted por cobardía le sigue, eres un tonto, un falso soldado de Cristo, un renegado. Cuidado que eso, hermanos, es grave. Entonces, no tener miedo. Una mujer, por ejemplo, se viste decentemente, cubre su pecho, sus espaldas, sus hombros, cuando está sentada, tiene las rodillas cubiertas, etc. Se burlan de ella. La santurona, la monjita, no sé qué, la antigüita. No tengan miedo a lo que dicen estos gusanillos indecentes en pecado mortal. No estamos jugando. Nuestro Señor dijo, el que se fija a una mujer codiciándola es adúltero. ¿Usted quiere ser instrumento de Satanás para cometer adulterios en la calle, en la oficina, en la escuela o en la iglesia? Claro que no. Entonces no les tenga miedo, que sus hermanos. No tengamos miedo. Fuimos confirmados en la frente con señal de la Santa Cruz para recibir la fuerza del Espíritu Santo, dar testimonio y decir, sí, yo soy cristiano. No soy como cualquiera. Soy hijo de Dios. Por lo tanto, yo no voy a seguir unos ciegos. El que sigue un ciego, le cae en el pozo con él. No seamos ciegos. Nosotros tenemos ojos. Ellos son los ciegos. Entonces, defende nuestra fe en nuestra propia vida. Nunca tener miedo a lo que dirán. ¿Tienes problema de tomar? No vaya con ningún tomador. Es un tonto. ¿Tienes problema con la pureza? No ve ningún lugar con esos impuros perdidos. ¿Tienes problema, no sé, con juegos o otras cosas? No. 3 caminos. Su familia, su trabajo, escuela, su iglesia. Punto. Ningún otro lugar. Punto. Somos cristianos. Fuimos confirmados para esto. Recibe el Espíritu Santo. Con la confirmación, que hermanos, recibimos derecho, es bueno saberlo también, a la gracia de la confirmación. Cuando uno está tentado, que sí, que no, que Dios, deme la gracia de mi confirmación. La gracia de ser testigo tuyo, de ser fuerte, de ser valiente, no tener miedo. Por eso se confirma la frente. No tener miedo a lo que dirán los demás. Pero también instruirse, como dije. También el confirmado tiene el deber de defender la fe cuando está en peligro. Santo Tomás de Aquino dice, cuando la fe está en peligro, atacada por herejes, sus sectarios, sus falsificadores, los charlatanes que usan la Biblia para robarnos la fe cristiana auténtica, católica, hacernos herejes, y bien todo cristiano tiene el deber de levantarse y decir, no, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Cristo no dejó su iglesia. Cristo es monógamo. Una iglesia no tiene iglesias. Toda iglesia fundada después de Cristo por hombres es una obra de perdición y no de salvación. Aunque pongan bonito nombre iglesia de Jesucristo. No, Señor. Es iglesia del diablo. Jesucristo fundó su iglesia. La iglesia verdadera necesariamente, digo esto a los jóvenes aquí que no saben, la iglesia verdadera necesariamente debe tener 2000 años. Unos 2000 años. ¿Por qué? Y porque Cristo vino a la tierra hace 21 siglos, ¿no? ¿En qué año estamos? 2022 de Cristo. Por lo tanto, una iglesia fundada después de Cristo no vale nada. Es obra de perdición, de falsos profetas, de gente que manipula la Biblia para llevarnos a la perdición. Lo saben ellos, unos sí, otros no. Aunque no lo sepan, nada cambia. Y yo sé que entre lo que llamamos protestantes o disque evangélicos
Hay gente de buena fe, de buena voluntad, yo lo sé, fueron engañados. Hacen circular una falsa moneda. Santo Tomás de Aquino dice, la herejía es como la falsa moneda. La falsa moneda circula mientras no la atrapan. Cuando la atrapan se acabó. El último que le tenía este billete falso en su mano pierde todo. Entonces la iglesia de Cristo, ¿verdad?, es la católica y ninguna otra. No puede haber iglesias. No puede haber iglesias. Todos los que han fundado iglesias son falsos profetas. Son charlatanes. Son instrumentos de perdición. Son falsificadores de la Biblia. Todo texto de la Biblia mal traducido, mal explicado, mal aplicado, bien, es una falsificación, es otro evangelio. Por lo tanto, no vale nada. Mantenernos, entonces, católicos en la fe de todos los papas y santos, y esta fe católica auténtica, resumida en un libro maravilloso, se llama Catecismo. La predicación de los apóstoles, de sus lugartenientes de siglos en siglos, fue sintetizada en un librito que llamamos católicos. Por esto, San Pablo, a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 2, dice, puesta en nuestro Dios la confianza, pasamos animosamente a predicaros el Evangelio de Dios con mucha solicitud, porque no os hemos predicado ninguna doctrina errónea. Los obispos son guardianes de la fe. No pueden permitir que alguien predique otra cosa que la fe verdadera recibida de los apóstoles, sintetizada en el credo católico. No hemos predicado ninguna doctrina errónea, ni sucia, ni engañosa, sino que del mismo modo que fuimos aprobados de Dios para que se nos confiase su evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que sondea nuestros corazones. Que, hermanos, ningún sacerdote, ningún obispo puede hablar como obispo, como sacerdote, para agradar a los hombres. Los hombres tienen que doblegarse al mensaje de Dios o perderse, pero no puede cambiar la doctrina para agradar a los hombres. Y hoy, por gracia, hay casos en la iglesia. Los obispos de Alemania, por ejemplo, que quieren dar la comunión a los vueltos a casar, en el lenguaje cristiano, adúlteros activos, o hombre con hombre quieren casar, es otro evangelio. Es una doctrina sucia, errónea, falsa, dada para agradar a los hombres y no a Dios, y Dios les pedirá cuenta. Entonces pidamos a Dios misericordia para ser fieles a la fe católica, apostólica, romana, enseñada por todos los papas y santos, sintetizada en el Catecismo Romano del Concilio de Trento, después resumida con preguntas y respuestas por el Papa San Pío X y enseñada por nuestros padres y abuelos, y todo lo que contradice la fe que hemos recibido de nuestros padres, abuelos y tatarabuelos, y bien dejamos de lado. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor.